Iglesia Petra, vamos a empezar con el tiempo de la escuela dominical. ¿Cómo están esta mañana? Bien, qué bueno. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios del libro del Panorama Divino. Y bueno, quiero animarlos a poder estar atentos esta mañana. Hoy cerramos un capítulo, el capítulo 3, precisamente, que es el reino prometido. Y después de este capítulo, nosotros procedemos a la clase práctica. Así que quiero animarles a que estemos atentos para poder estar preparados para la clase práctica y sobre todo para ver lo que Dios nos quiere hablar esta mañana. Amén. Así que bienvenidos todos. Permítanme orar para iniciar este tiempo y ponerlo en las manos de Dios. Oremos juntos. Señor, le damos muchas gracias, Padre, por su fidelidad. Le damos gracias por su misericordia y su bondad, Señor, en tenernos acá en su casa el día de hoy, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, acercarnos a su palabra con libertad, acercarnos a su palabra con corazones humildes, acercarnos a su palabra con corazones enseñables, Señor, para poder ver su grandeza, su misericordia y ver, Señor, esta mañana su soberanía, Señor. Gracias porque sabemos, Dios, que usted es un Dios eterno, un Dios que desde el principio, Señor, usted decidió, fue su voluntad soberana salvar a su pueblo, redimir a su pueblo, Señor. No por algo que haya en nosotros, Señor, sino por su propio carácter santo, Señor, porque usted es bueno y es fiel para con su pueblo, Señor. Oramos que esta mañana, Señor, podamos darle toda la gloria y toda la honra por medio de esta escuela dominical. Úseme, Señor, para su gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar entonces esta mañana. Como les mencionaba, vamos a continuar con el panorama divino. Hemos estado aprendiendo una serie de enseñanzas sobre Dios, su pueblo y el plan de Dios desde un principio. Y quiero que pensemos por un momento cómo Dios desde un principio hace un plan. Y este plan está lleno de gracia, está lleno de un pacto, de un Dios que hace pacto con los hombres, un Dios que elige a su pueblo, un Dios que dice a su pueblo, ustedes van a ser mi pueblo, pero antes de eso le dice, yo seré su Dios. Es un tema de identidad más allá de solamente ser el pueblo de Dios, sino que somos su pueblo. También vemos en toda esta enseñanza que nuestros hermanos también han compartido con nosotros, que Dios preparó desde el principio un lugar. En el principio estaba el Edén, donde Dios puso a Adán y Eva. Luego Dios promete a Abraham la tierra de Canaán, que iba a ser conquistada por el pueblo de Dios, y una bendición que Dios promete a Abraham. Dios le dice a Abraham, por medio de ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Entonces vemos que hay un plan de redención de Dios. Lo único que en la ecuación hay dos partes. Está un Dios soberano, pero también estamos nosotros. Y podemos saber que Dios siempre cumple sus promesas, pero nosotros no. Sin embargo, Dios es fiel y sigue siendo fiel a su carácter. Si pueden abrir conmigo en el plan eterno de Dios, Dios hace un pacto con Abraham. Si pueden ir a Génesis capítulo 17, en el versículo 7, Dios dice, yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de tus descendientes, y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora viven como extranjeros, será posesión para ellos. Y nuevamente Dios dice en el cierre del 8, yo seré su Dios. Es un énfasis muy importante porque acá nosotros como pueblo de Dios en esta actualidad debemos de recordarnos una y otra vez, somos su pueblo, el pueblo de Dios. Ahora, hay una parte importante en todo esto y es que Dios es quien define cómo será. En la siguiente lámina dice, Dios es quien define cómo será. Y esto es muy importante porque muchas personas tienden a desprestigiar el plan de Dios y dice, bueno, el hombre peca y Dios tiene que hacer un plan B, porque el plan de Dios es descontrolado, pero realmente no. El plan de Dios nunca cambió. Fue el mismo, enviar a su Hijo y redimir a su pueblo. Amén.
Aún con Adán y Eva, aún con ese fracaso de parte del hombre que peca y desobedece ante un Dios santo, aún Dios tenía un plan desde el principio. Amén. Entonces, el pueblo de Dios, los descendientes de Abraham, viviendo en un lugar de Dios, la tierra prometida bajo el gobierno de Dios. Entonces, noten, iglesia, que Dios define tres cosas. Uno, yo soy su Dios. Yo soy el Dios de ustedes. Dos, ustedes van a habitar en la tierra que yo les dé. Dios da un lugar. Adán y Eva tenían un jardín. El pueblo de Dios les dice, van a conquistar Canaán. Y número tres, van a vivir bajo mi bendición, bajo mis términos, ¿sí? Es muy parecido, si queremos hacer una analogía práctica, nosotros con nuestros hijos, ¿no? Ellos son nuestros hijos, viven bajo nuestro techo, ¿bajo qué? Bajo nuestras reglas, ¿sí o no? Piénsenlo de esa manera. Dios le dice a su pueblo, yo soy tu Dios, vas a vivir en la tierra que yo les doy y van a vivir bajo mi bendición, como yo les diga que viven, bajo la ley de Dios. Dios da lo necesario al hombre y esta parte es muy importante porque podemos pensar, bueno, Dios nos da su ley, pero ¿cómo hacemos para obedecer a Dios? Dios nos da lo necesario, Dios le da necesario al hombre para poder cumplirlo. Ahora Dios dice, Dios provee esto no por la bondad en el hombre, sino por la fe. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Recuerdan en 15:16? Abraham creyó al Señor y Dios lo consideró justo por medio de su fe. Ahora es importante recordar que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y recordemos algo importante también, la fe es un don de Dios. Así que nuestra fe incluso, hermanos, es un regalo de Dios. No es un motivo de jactancia en que nosotros digamos, yo creo en Dios. Wow, qué bueno, qué fuerte es mi fe. No, la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Es decir, que si nosotros creemos en Dios, es solamente y únicamente porque Él pone en nosotros ese creer, nos da esa fe, nos da ese arrepentimiento por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, tres cosas importantes. Él es nuestro Dios, Él nos dice dónde vamos a habitar y Él nos dice cómo vamos a habitar, bajo qué términos. Siempre ese es el hilo conductor de la Escritura. El pueblo de Dios, que Dios elige, un lugar que Él les da, pero Él también les da instrucciones para cómo vivir. Ahora, en nuestro tiempo, nosotros podemos pensar en que Dios nos da lo necesario, pero ahora Dios nos da en la actualidad una esperanza. Y podemos pensar, nuestra única esperanza es poner nuestra fe en las promesas de Dios para con nosotros los pecadores, y ese siempre ha sido la vía en que somos salvos, solamente por fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es más, nadie puede ser salvo sin fe, si no creemos en Jesucristo. Entonces Dios está diciendo cómo nosotros hemos de ser salvos, y es únicamente por medio de su Hijo Jesucristo. Si quieren, hermanos, anoten esta cita. Efesios 2, del 8 al 9, dice lo siguiente. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayan hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Amén. Ninguno de nosotros dice que es un regalo, es un don de Dios. No es por algo que nosotros hayamos hecho. Y eso lo que tiene que hacer como el pueblo de Dios es que nos debe llevar a un agradecimiento aún más profundo. Imagínense, no hice nada. No es como que Dios vio una cosita buena en mí. No, fue solamente por su gracia inmerecible en nuestras vidas. ¿Ok? Y también tenemos acá en Romanos 5:8 que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aún siendo pecadores, Dios decide salvarnos. Amén. Ahora, Dios Él define cómo lo va a hacer, Él define la ley en cómo lo va a hacer, pero también nosotros vemos que desde el principio Dios nos está dando esta aceptación ante el Padre. Él nos dice cómo va a ser.
Incluso todo, piensen en esto, Canaán era la tierra prometida y se cumplía parcialmente lo que Dios iba a hacer con su pueblo. Esa tierra prometida, ahora nosotros le llamamos esa nueva Jerusalén, ¿no? Piénsenlo, ese es el hilo. Ahora todos nosotros somos el pueblo de Dios por su gracia, amén. Y un día vamos a estar en donde Él nos pone en su nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén, y le vamos a adorar para siempre bajo su gobierno eterno. Amén. Ese siempre ha sido el hilo conductor de la Escritura. Ahora, la tierra prometida en Canaán apuntaba incluso las leyes ceremoniales, el tabernáculo, los sacrificios, la Pascua. ¿A qué apuntaba? Todo apuntaba a Cristo. Amén. Era una sombra de lo que iba a pasar. Todos los sacrificios, el tabernáculo apuntaba solamente a Cristo. Incluso ustedes recuerdan cuando Cristo aparece a los discípulos después de resucitar y Él le explica lo que hablaba la ley y los profetas. ¿Sobre quién? Sobre Él mismo. Todo apuntaba a Cristo. Entonces, en Cristo nosotros somos aceptados en el amado. Amén. Y esto es maravilloso, porque al final sabemos que hay perdón de pecado para quienes se arrepienten. ¿Cuál era el mensaje de Juan? ¿Recuerdan? Arrepiéntanse y crean. ¿Cuál era el mensaje de Cristo? Arrepiéntanse y crean que el reino se ha acercado. Amén. Pero gloria a Dios, porque ahora todo el que confía en Él, todo el que cree, puede ser salvo por los méritos, solamente por los méritos de Cristo. No hay mérito en nosotros, como leíamos en Romanos y en Efesios. Hay un cuadrito que me gustaría que lo viéramos. Este cuadrito muestra un poco del panorama divino. Y esto es muy interesante, resume mucho de lo que hemos venido aprendiendo. El reino de Dios, donde Dios tiene a su pueblo, en el principio, ¿quién era el pueblo de Dios? Adán y Eva. Él les dice, multiplíquense, ¿no? Ese era el pueblo de Dios. El reino perdido y el reino prometido. Acá después vemos el lugar de Dios. Para Adán y Eva era el jardín. En Canaán era la tierra prometida. Y ahora vemos acá el gobierno de Dios y la bendición de Dios. Entonces, vemos estos tres aspectos donde Dios tiene un patrón, donde hay una forma en que Dios está diciendo, así es como va a funcionar. Ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios, vivan bajo mis mandamientos, vivan bajo mi ley. Amén. Y esto es lo que Cristo viene a culminar, porque ninguno de nosotros realmente puede cumplir la ley. Recuerdan que la ley era solamente para mostrarnos que realmente nosotros no podíamos alcanzar esto. Por eso en Cristo todas las cosas son completadas, son hechas nuevas. Él dice eso. Yo hago todas las cosas nuevas, ¿sí o no? Ninguno de nosotros. Imagínense, hermanos, Adán y Eva, perfectos, ¿no? Sin pecado, desobedecen a Dios. ¿Cuánto más tú y yo no podemos cumplir? Es imposible, nosotros no podemos. Por eso tenemos una esperanza eterna y esto es lo más maravilloso que nosotros podemos pensar. En la siguiente, nosotros conocemos el final. Gracias a Dios que nacimos en este siglo, no en el tiempo de los profetas, no en el tiempo de los reyes, donde ellos anhelaban, como escuchábamos en la prédica anterior, anhelaban saber, conocer cómo iba a pasar esto. Pero gloria a Dios porque nosotros ya tenemos el panorama divino completo, ya tenemos todo el canon, tenemos toda la escritura de Génesis a Apocalipsis y vemos cómo inicia, pero también cómo termina. Amén. Y sabemos y tenemos esa esperanza porque sabemos que aunque nosotros fallemos una y otra vez, tenemos un abogado con el Padre. Amén. Tenemos una ofrenda perfecta ante el Padre y sabemos que Él hace nueva todas las cosas. Él hace nuevo nuestros corazones, Él renueva nuestras mentes. Amén. Y es Él quien nos va a dar salvación. En esta lámina, Apocalipsis 21:4, es el último libro de la Biblia. Y Apocalipsis, Juan nos dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá, ¿qué dice? Muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Todas aquellas cosas
que nosotros hemos visto desde el Génesis, cuando Dios crea y declara a su gente su pueblo, esas cosas que nosotros mismos, que el pecado arruina, Dios dice, todas esas cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo, ¿qué dice? Di conmigo, iglesia, yo hago nuevas todas las cosas. Y ese es el reino prometido de Dios. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También dijo las palabras posiblemente más hermosas que Cristo declara para nosotros como los pecadores. Hecho está completado. Yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Amén. Solamente en Cristo podemos tener esa vida. Entonces, Apocalipsis culmina con el reino perfeccionado, con ese reino prometido, donde los cristianos de todas las naciones, ya no solamente los judíos, sino solamente de toda lengua, dice, y de toda nación. Y es una promesa que vemos desde el Génesis con Abraham. En ti serán benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra. Entonces, todas las naciones, el pueblo de Dios, nosotros, adorando en el cielo, el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, deleitándonos en la bendición de Dios. Y ese es el gran panorama que Dios nos muestra. Sabemos que hay mucho más que Dios nos muestra en su palabra, pero es de gozo y de bendición y de ánimo saber que Cristo hizo todas las cosas nuevas y que en Él tenemos esperanza y que en Él podemos esperar esa nueva Jerusalén. Amén, iglesia. Oremos juntos, por favor. Señor, le damos muchas gracias, Padre, porque hoy podemos recordar, Señor, y Señor, yo sé que hay tanto en su palabra, Señor, que como con nuestras mentes finitas, Señor, es difícil entender la profundidad, cuán profundo, Señor, cuán ancho, cuán inmensa son sus promesas, es su amor, es su fidelidad con su pueblo, Señor. Pero muchas gracias, Señor, porque sabemos que en Cristo tenemos una esperanza eterna, una esperanza que no desilusiona, Señor. Sino, Dios, podemos ver que Cristo hace nuevas todas las cosas. Y ese reino prometido, Señor, se cumple en Cristo, por medio de Cristo, para con nosotros también, Señor. Y muchas gracias, Señor, porque como leíamos en Romanos, Señor, como leíamos en Efesios, no es algo que nosotros merezcamos, no es algo que nosotros hayamos hecho, Señor, sino solamente por su amor inagotable, Señor, porque usted decide para hacer para usted mismo un pueblo, Señor. Gracias, Padre, porque nos ha elegido, Señor, como su Hijo. Nos hace acepto ante usted por medio de Cristo, Señor. Y gracias, Señor, porque aún en este mundo, Señor, aunque suframos por un tiempo, tenemos esta esperanza viva en Cristo Jesús. Aunque haya aflicciones, como Cristo dijo, van a tener aflicciones, pero no teman porque yo he vencido al mundo. Gracias, Señor, por eso, porque en Cristo, Señor, tenemos esa esperanza eterna. Gracias, Señor, por eso. Oramos para que nuestros corazones estén agradecidos, Señor, todo el tiempo y que pongamos hoy, Señor, nuestra esperanza en Cristo si no lo hemos hecho, Señor. Permítanos hoy, Señor, adorarle con gratitud, sabiendo que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero perfecto, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. En breve iniciamos las alabanzas, hermano.